actividad que es en conjunto porque después del coffee break que viene después de este panel, ya largamos con actividades en simultáneo en 4 sitios diferentes. Les recomiendo que busquen en el programa para... ¿Ya estamos? Ya estamos. En el programa para ver qué eligen y con qué se capacitan. Les hago un llamadito nomás de atención. Recordamos, este panel es sobre suscripciones, el camino de los medios para la sustentabilidad, con Carlos Guyot, de redacción, Javier Petersen, del cronista.com, Carlos Jornet, de La Voz del Interior, y Juan Pablo de Santis, de Clarín.com. Vanina Verguela va a moderar, directora ejecutiva de FOPEA. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Aprovecho también para saludarlos. Seguramente nos vamos a estar cruzando en el transcurso del día de hoy, de mañana. Así que, bueno, nos vamos a estar saludando con muchos de ustedes que es la primera vez que vienen y otros que, bueno, ya nos están acompañando hace varios años. Así que muchísimas gracias. Bueno, me toca participar moderando este panel que un poco va de la cadena de lo que habíamos escuchado hace un ratito con Antonio, así que fui tomando nota de algunas cosas que se fueron comentando que sirven de pie seguramente para cuando empecemos a hacer las preguntas, pero inicialmente vamos a hacer una ronda de presentaciones de cada uno de los expositores. Los voy a presentar muy brevemente. Va a empezar Juan Pablo de Santis, responsable de audiencias de Clarín.com. También está Javier Petersen, editor jefe del cronista.com. Carlos Guyot, responsable editorial de redacción. Y Carlos Jornet, director de La Voz. A vos? Sí. Decime cómo es. De Google Drive. ¿Cuál es la FOPEA? ¿Cuál es la contraseña? Del Wi-Fi. ¿Sabes qué? Así lo podría haber traducido. No, pasa que lo uso en general. Bueno, vayan por las dudas, vayan bajando de todas las que están acá. ¿Cuál es la contraseña de la Wi-Fi de FOPEA? ¿Está esa? FOPEA 18 ¿Estamos? Sí, sí. Ahora comprendo porque no estoy hablando. Sí. Creo que sí. Bueno, antes de empezar les quiero hacer unas preguntas para ubicarnos. ¿Cuántos de los que están aquí son estudiantes de periodismo? Una buena cantidad. ¿Y cuántos ejercen el periodismo hoy? Vamos a una pregunta un poquito más difícil. ¿Cuántos de ustedes pagan por acceder a contenidos digitales noticiosos? Estamos en un problema. En realidad les hago esta pregunta porque esta imagen que tengo atrás mío, que tal vez no sea muy bonita, pero en su momento fue la que utilizamos cuando un grupo de diarios de todo el país, a fines de 2013, prehistoria, nos empezamos a juntar para debatir cómo podíamos hacer para empezar a cobrar contenidos en la web. Y utilizamos esa imagen porque, por un lado, era el muro, pero por otro lado, veíamos que era un camino muy complicado, muy difícil de recorrer, con muchas subidas que eran difíciles de atravesar y momentos en que íbamos a caer también. Esas primeras reuniones juntaron prácticamente a los principales diarios de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba Clarín, estaba La Nación, estaba El Cronista, estaba incluso un medio puramente digital como Infobae, y estábamos los principales diarios del interior del país.
La Voz del Interior, La Gaceta, Río Negro, La Nueva Provincia, El Tribuno de Salta. Y todos coincidíamos en que al menos había que empezar a debatir por dónde íbamos para intentar comenzar a cobrar por contenidos. Lo primero que nos preguntamos era cuáles eran las razones para que alguien se suscribiera online. Y para eso utilizamos un primer ejercicio que había hecho la gente de ética segura de la Fundación Nuevo Periodismo, que partía de estas tres primeras planteos o propuestas que eran estrictamente digitales, algunas de las cuales ya se estuvieron hablando recién. El tema de los adblockers, cada vez más populares y que de algún modo iban minando la capacidad de generar ingresos por el método tradicional de los sitios digitales. El segundo, que Facebook y otras plataformas ya se habían adueñado del vínculo con las audiencias. Y el tercero, que el futuro es móvil. Futuro en 2013. Hoy claramente podríamos decir que el presente es móvil. Y que nuevamente Facebook y Google son en eso dominadores claros de ese mercado. Y hay otras 4 cuestiones que, si se quieren, son más tradicionales, no hacen estrictamente a lo digital. Por un lado, que hay alternativas para la publicidad tradicional que se utilizan en los medios escritos, pero más aún en los medios digitales, lo que se llama branded content o contenido de marca, pero que de algún modo, cuando uno hace abuso de ello, empieza a dañar la relación con los lectores, porque el lector advierte que es un contenido que tiene un interés por detrás, que es el que está pagando por ello. Por otro lado, claramente, si le damos más importancia a la publicidad, empezamos también a afectar el vínculo con las audiencias, y de ahí parte una idea que planteaba la gente de Ética Segura, que es que con un modelo de suscripción, como el que recién planteaba el colega español, todos ganamos. Los que hacemos periodismo porque tenemos una fuente independiente de financiamiento, y los lectores porque tienen un vínculo mucho más estrecho con aquel que les brinda la información. Y de algún modo, las suscripciones son las que en el pasado salvaron el periodismo. Cuando estamos hablando del periodismo tradicional, el periodismo escrito en este caso, y en el futuro claramente, ¿para subir? Ahí está. En el futuro también las suscripciones podían ser la solución. Partimos también de 5 claves. Lo primero, claramente, qué queríamos hacer, cómo motivábamos a la gente a registrarse. El segundo es buscar el correcto balance entre los que eran contenidos libres, free, y los contenidos pagos, porque de algún modo nadie quiere perder lo que decía también el colega español, que es el tráfico que permite también seguir obteniendo recursos por la publicidad tradicional. Cómo actualizamos nuestros productos en materia editorial y también gráfica y de presentación, y qué acciones de marketing podían ser para ir acompañando todo ello. Una estructura de precios que fuera aceptable por el mercado local, porque lo que sabemos que cobra, bueno, Financial Times, que cobra 500 libras al año, es una estructura absolutamente imposible para un medio local. Y cómo alineamos a todas las áreas de la empresa para que acompañaran esa estrategia. Y 5 primeras lecciones que detectábamos de lo que estábamos viendo en el mundo, que era que debíamos tener paquetes atractivos con beneficios especiales para nuestros suscriptores. También lo decía recién el colega, de algún modo darle mimos a ese suscriptor o a ese socio, como es darle la información anticipada o darle algún otro tipo de contenidos que no tiene el que no es suscriptor. ¿Cuáles son las mejoras para usuarios intensivos? Porque de algún modo tenemos que responder a la lealtad que él tiene con nosotros. Hacerlo simple para los nuevos usuarios, simple para suscribirse, pero simple también para acceder a los beneficios que tuviere. Se perdió la conexión. Perdón, ahí está. Y por último, generar algunos nichos temáticos para sumar
a lectores que pudieran estar interesados en esos contenidos. Analizamos todos los modelos de pago que había, estos son los 3 más importantes, pero hay otros, y ya vamos a ver algunos. El muro cerrado, el primero con el que se intentó, el primero con el que fracasó, por ejemplo, el país de España, que era un muro totalmente cerrado. El modelo medido, como el de New York Times, que ya tiene 7 años en el mercado y que funciona bien para ese tipo de diarios generalistas y con mucho público en todo el mundo que quiere acceder a esos contenidos. Y un modelo freemium que combina el área libre para seguir teniendo tráfico con un área de noticias premium que tiene un pago para poder leerlas. A partir de ahí desarrollamos nuestro modelo. A todo esto pasaron 5 años claramente porque desde fines de 2013 el contexto político y económico no era el más adecuado en ese momento, incluso para hacer pagos hacia el exterior o desde el exterior para las plataformas que utilizáramos, había serios problemas en ese momento. Y en el año 2016 se reactivaron los análisis de todos los diarios. Clarín lanzó en abril del año pasado, La Nación en agosto del año pasado y nosotros finalmente salimos el 1 de febrero de este año. ¿Con qué modelo? En primer lugar, un muro mixto, porque tenemos el modelo medido del New York Times, es decir, el modelo de la cantidad de notas que se acceden a lo largo del mes, pero desde el comienzo nosotros creíamos que para un diario regional había una posibilidad de trabajar en contenidos premium para nuestros socios. Es la gran diferencia que tenemos hoy con Clarín y con Nación. Nosotros desde el primer momento salimos con esos contenidos premium. Tuvimos que desarrollar una plataforma propia porque las negociaciones que tuvimos con proveedores externos, el líder mundial inclusive, fueron muy complejas, no se adaptaban a la realidad nuestra. Las formas de pago, las formas de vínculo, el costo que tenía esa plataforma para el mercado que nosotros veíamos en la Argentina era muy difícil de sostener, por lo menos en los primeros tiempos. Y lo que nos dio fue una baja inversión inicial, pero además una alta flexibilidad. Iniciamos con 80 notas por mes, pero también una diferencia que tuvimos con Clarín y con Nación, aunque Nación ya había hecho una adaptación, es que en vez de tomar el mes calendario de 1 a 30, tomamos el mes corrido. ¿Qué nos permitió esto? Evitar el bache tradicional, que es que a fin de mes se cayera. Si ustedes ven, acá termina febrero y sin embargo tuvimos picos de suscripciones a comienzos de marzo porque lo que estábamos tomando son los últimos 30 días. O sea, si vos entre el 5 de febrero y el 5 de marzo tuviste las 80 notas, te cae el muro. Si el día 6 no tuviste las 80 porque tuviste un día de menor consumo, no tenés el muro. Lo que ustedes ven ahí es cómo fue evolucionando el muro y si bien ven que hay un periodo inicial donde hay un pico de suscripciones, todos los días hemos tenido una buena cantidad de suscripciones y seguimos teniendo un promedio de entre 50 y 100 suscripciones diarias desde que largamos. Y la otra gran diferencia con los diarios nacionales es que le cobramos a los suscriptores papel de menor frecuencia. No a los de 7 días, pero a los que tienen menos de 7 días sí les cobramos una cifra menor, pero les cobramos. La clave está para nosotros en que la redacción se involucre claramente desde entrada. Y entendemos que tanto periodistas como editores debemos comprender ¿por qué se lee el contenido que nosotros generamos? Ahí pongo las notas, pero en realidad también los videos y infografías, es decir, todos los contenidos editoriales que generamos, cuál es el interés que ellos generan y de qué modo hacemos que la gente tenga más interés por suscribirse. Para ello desarrollamos unos módulos premium en la home, que son estos que vemos aquí. El objetivo inicial eran 20 contenidos premium por semana entre todas las secciones. A la primera semana ya logramos que todas las secciones propusieran 40 contenidos promedio, que es lo que estamos sosteniendo hoy. Asegurar también contenidos de proveedores externos con alto valor agregado, es decir, no todo lo vamos a hacer internamente. Distribuir el contenido premium en redes y otros canales, es decir, que las propias secciones
y los propios periodistas hagan esa tarea de difusión a través de las grandes redes sociales. Personalización por suscriptor, conociendo sus intereses y adaptando nuestra oferta en función de esos intereses. Esto que están viendo acá este es el perfil de nuestros usuarios en general, en realidad es un sector de nuestros usuarios. Lo que ven es el tipo de edad, 65 más, 55, 64, 45, 54, 35, 44, y claramente la mayoría está en el sector de 25 a 34. Por género está muy parejo, casi 50 y 50, y por localidad Córdoba tiene ese 38, 39%, mientras que esto es Buenos Aires y esto es el resto del mundo. Cuando vamos a los registrados, nosotros tenemos una base hoy de cercana a los 500.000 registrados. Cuando vamos a los registrados vemos que el perfil de edad empieza a irse un poquito más arriba, 35, 44 la mayoría, que el género empiezan a tener los hombres mayoría y que claramente empieza a haber una mayor presencia de cordobeses porque es la persona que tiene más vínculo con la voz del interior tradicionalmente y que además le interesa más el tipo de contenidos que generamos. Y cuando vamos a los suscriptores, que es esta última, vemos que el perfil ya empieza a ser muy parecido al del suscriptor de un medio tradicional, un suscriptor de un diario papel o el que consume las distintas plataformas. El género mucho más masculino, eso tal vez es porque el hombre es el que tiene generalmente el manejo más de las cuentas familiares, pero seguramente la mujer influye mucho también en la toma de decisión y hay muchas mujeres también que son independientes y que tienen claramente una presencia mayor y que creo que se va a ir acentuando aquí. Y por localidad, claramente los cordobeses crecen en cantidad. ¿Cómo influimos para que nuestra redacción trabaje? Bueno, hicimos muchas charlas con los periodistas, con los editores, pero además pusimos un tablero de mando. Esto es el del día en que logramos un día icónico, 5 días después de comenzar realmente las suscripciones, porque empezaron el 1 de febrero, pero lo hicimos sin ningún tipo de campaña, con lo cual recién el 11 empezaron a llegar la gente al muro. El día 15 de febrero llegamos a las 500 suscriptores y este era el tablero que toda la redacción y toda la empresa empezó a ver en televisores ubicados estratégicamente. ¿Cuántas suscripciones vienen de los suscriptores papel de 7 días? Estas son las full que le llamamos nosotros. ¿Cuántos vienen de la suscripción de menos de 7 días? ¿Y cuántos son las puras digitales? Esta es la suscripción digital básica, que ya vamos a ver cuáles son los paquetes. Esta es la que tiene Club La Voz y esta es la que tiene Club La Voz más la versión PDF del diario. En total ese día eran 500. Ahí teníamos la cantidad de usuarios registrados y cuántos se habían registrado en ese periodo. Y los packs ya los conocen los cordobeses, pero es los puros digitales y los vinculados con la impresa, con los distintos tipos de vínculos. ¿Dónde estamos hoy? Si vemos los porcentajes, allí están, y esta es la cantidad de suscriptores proyectados. El mes de mayo, en realidad, aquí figuran 8.000, hemos cerrado un poquito más abajo de eso. Hemos tenido 1 o 2 días con algunos problemitas técnicos que hicieron que no se pudieran acreditar los pagos, con lo cual hubo que recuperar luego esos suscriptores. Y además la crisis económica impactó claramente, es decir, cuando hubo el pico ese de devaluación y que la gente estaba muy tensionada y muy angustiada, esos días se nos cayeron un poco las suscripciones. Pero creemos que claramente vamos a llegar a fin de año superando las 12.000 suscripciones. Y para cerrar, nosotros creemos que las suscripciones no son solo una herramienta para vender contenidos digitales, obviamente que lo que queremos es eso, vender contenidos digitales, pero si lo entendemos solo como una herramienta para ello, estamos perdiendo el gran valor que es conocer mejor a nuestra audiencia, reforzar nuestro vínculo con ella y, en definitiva, afianzar la calidad de nuestro periodismo, no solo porque generemos contenidos más atractivos para esa audiencia, sino porque también logremos una fuente de financiamiento mucho más estable y mucho menos dependiente de distintos factores, como puede ser lo que comentábamos de los adblockers o de los vínculos con
los gobiernos o con los anunciantes que muchas veces tienen altibajos que hacen muy difícil para el periodismo hacerlo con total libertad e independencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Después vamos seguramente a dar lugar a las preguntas. Vamos a hacer primero la ronda de presentaciones. ¿Saco? Sí. ¿Cómo se llama el tuyo? Debe ser ese. ¿Se le parece? Acá, para adelante, para atrás. ¿Para qué no me va? Ahí va. No, es para abajo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo de Santis, trabajo en desarrollo de audiencia de Clarín.com. La idea es contarles a ustedes en este congreso cómo es el trabajo que estamos haciendo de desarrollo de audiencia en Clarín.com de cara a las suscripciones digitales. Yo trabajo basado en la redacción, ¿sí?, como jefe de desarrollo de audiencia, y les quiero resumir el trabajo que estamos haciendo en la redacción y también coordinado con el área de marketing de la venta de Paywall. A lo largo de esta presentación les quiero mostrar básicamente dos cosas. La primera es que la única decisión que tiene el usuario para pagar por contenido no es únicamente el contenido. Les quiero mostrar cómo es el modelo de comercialización que tenemos, o sea, en qué instancias Clarín registra usuarios y cómo hace para obtener revenue en cada una de esas diferentes instancias. Cuando hablamos de contenidos no hay que pensar únicamente en el contenido periodístico, ese es un sesgo que tenemos la mayoría de los periodistas, pero por contenido se entiende también un poco más. Por eso a la hora de pensar un modelo de suscripción hay que tener en cuenta no únicamente qué tipo de contenido periodístico vamos a ofrecer, sino también cuál va a ser la experiencia o qué va a ser lo que circunde a ese contenido que ofrecemos. Ayer charlando con un amigo en el avión le decía, imagínate si vas al cine. Cuando uno va al cine paga por contenido, quiere ver una película. Pero a mí me encanta ir al cine, pero imaginemos que en el cine hay 40 grados de calor y en vez de darnos una cómoda butaca, nos dan una silla de plástico. ¿Estaríamos dispuestos a pagar por la misma película? Bueno, salvo que alguno sea muy fanático de Star Wars, no creo que esté dispuesto a pagar. Les quiero mostrar evidencia que tenemos de que en los medios digitales, al menos en Clarín, es así. Se paga por un poco más que por el contenido. Por eso, cuando hablamos del consumo de los usuarios, tratamos de tener en cuenta tres ejes fundamentales. Primero son los formatos de contenido. El editorial son las piezas periodísticas, que ustedes habitualmente conocen en todos sus formatos, la usabilidad del producto y el formato publicitario. La publicidad que ofrece el medio y cómo lo ofrece forma parte del contenido que ofrece. Activamente el usuario ve a la publicidad integrada a la propuesta editorial. Nosotros la vemos claramente diferente, pero el usuario la ve integrada. Si la publicidad de un medio es absolutamente invasiva, dificulta mucho la experiencia de usuario. Por eso, por ejemplo, ahora a los suscriptores digitales ciertos tipos de publicidad se la están bloqueando, sobre todo las más invasivas, ¿sí? Solamente quedan las publicidades menos invasivas. Segundo punto es la distribución. Nuestros usuarios fieles, además de entrar directamente a Clarín, hemos descubierto que buscan activamente en Google temas. Usuarios nuestros que nos visitan, digamos, más de 60, 70, 100 veces por mes, que son suscriptores, cuando tienen que buscar un tema que vieron en la televisión, algo que dijo Cristina, lo que sea, lo buscan en Google. Es muy importante que en estos casos la distribución, es decir, hasta cómo aparecemos en Google, sea amigable para nuestros usuarios, ya sea para captar nuevos o para trabajar con los fieles. Y por otra parte, es la experiencia del producto en los dispositivos. Es cierto que el 60% de nuestros usuarios, 65%, es móvil. Eso es un dato, es correcto, recién lo decía Carlos. Pero también les quiero decir que el 70% de las notas que se leen, es decir, unitarias, la cantidad de notas únicas leídas, se leen a través de desktop. Es decir, la experiencia que ofrecemos en desktop a un suscriptor es tan importante o igual de importante que la que ofrecemos en móvil. Porque la mayor parte de las conversiones se dan en desktop y porque los mayores tiempos de lectura se dan en desktop,
en horarios de oficina. Si bien el usuario tiene una trayectoria, un consumo de información que va a lo largo del día y utiliza el sitio a lo largo del día en diferentes momentos, después de las 7 de la tarde tenemos muchas más lecturas móviles, cierto tipo de información crítica las elige leer en desktop. Entonces, descuidar esa experiencia es un gran problema. Es un gran problema. Por eso una de las cosas que digo es la experiencia móvil tiene que ser tan o igual de buena que la experiencia desktop. Déjenme contarle cuando se comenzó el proceso de Paywall, que fue en el año 2016, se hicieron algunos focus group a los usuarios fieles y se les preguntó por qué pagarían por Clarín o por qué leen Clarín todos los días. Quiero compartir con ustedes estos resultados. Aparecen 3 atributos que se los voy a explicar. Son 3 atributos, 3 razones por las cuales un usuario fiel decide consumir un medio, en este caso, en el medio en el que yo trabajo, Clarín, a diario. El primero es la seriedad. La seriedad que aparece en los focus group no es la solemnidad, ¿sí? Ser serio no es ser solemne. Ser serio es la sensación que tiene el usuario, el lector, de que el tema está tratado como espera esa persona que se ha tratado, ¿sí? Que la línea editorial, la forma en que se trató ese tema, era lo que esa persona esperaba. Ese es el atributo que determina seriedad. Claramente, cuando van surgiendo los puntos que dicen, que se dicen en los focus group, se le va preguntando insistentemente hasta determinar a ver qué se entiende por eso. Ese es el primero. El segundo, hay un fuerte vínculo con la herencia. La herencia quiere decir, en mi casa se leía, mis padres lo leían, yo de chico lo conozco, tengo un vínculo, ¿sí? Y este vínculo es precedente a este modelo de suscripción. ¿Y esto qué quiere decir? Que es algo muy importante en que en algún momento de tu vida la marca periodística haya sido relevante para vos. Yo recuerdo que la primera vez que fue Clarín relevante para mí fue cuando River perdió la Intercontinental del 96, que yo tenía 12 años. En ese momento me gustaba mucho el fútbol, ahora ya no, de hecho entiendo poco, pero recuerdo que mi viejo como que me compró el diario para que lo vea, porque lo jodía todo el día, que quería ver lo de River, y me trajo Clarín. Esa fue la primera vez que yo recordé algo de Clarín. Claramente, yo a los 12 años ni era suscriptor, ni compraba el diario, ni nada por el estilo. Pero es el día de hoy que todavía me lo acuerdo, y a lo largo de mi vida, a medida que las personas van creciendo, generalmente el desarrollo de su vida los motiva a consumir más información y cierto tipo de personas tienden a desarrollar algún tipo de vínculo con un medio de comunicación que les resulta confiable o en el que tienen un lazo. Y por otra parte, este es un atributo central, sobre todo que trabajamos en la homepage, en la portada, que es el atributo del generalismo, ¿sí? Es esa sensación que tienen las personas que dicen, sí, entré y estaba todo lo que esperaba encontrar. Bueno, después habría que preguntarle cómo saben que es todo lo que esperaban encontrar. Pero esa sensación de completitud, de que está lo que necesito saber, puede resumirse en la oferta que hace el medio en función de la relevancia que tienen esos temas para la persona, o bien la inserción de ese medio en las conversaciones. Hay temas que se destapan, que están en la conversación pública, podrían ser el procesamiento de un político, o podría ser algo que pasó en la mesa de Mirta Legrand en entretenimiento. Pero si el medio lo profundiza, da más información o hasta incluso ofrece reverlo, cumple con esta opción de generalismo. Estos 3 atributos centrales son los que valoran los usuarios fieles de Clarín. Esto que yo les estoy mostrando tiene 2 años, hace 2 semanas se hizo otro focus group y dio el mismo resultado en este aspecto. Así que no ha cambiado. Básicamente estos 3 atributos se mantienen. La experiencia de desarrollo de audiencia la estamos trabajando no por temas. No por temas. ¿Por qué? La estamos trabajando por intensidad de consumo que tiene el usuario. Nuestro modelo de Paywall pide pagar después para mantener cierta experiencia. Luego de cierta intensidad de consumo se te pide primero registrarte, se te pide luego pagar. La visita, ahora les voy a dar unos datos sobre cómo navegan los suscriptores, que son las visitas que hacen los usuarios a un sitio, no responden únicamente a un área de interés particular. Hay razones por las cuales el usuario se suscribe y hay razones por las cuales el usuario se quedan, permanecen suscritos. Esas razones no son esencialmente las mismas. Y ahora se las voy a contar un poquito más adelante. Trabajamos básicamente sobre 2 grandes tipos de usuarios,
que son los fieles y los golondrinas. Tenemos la determinación, bueno, ahí son más que páginas vistas, son notas. 20 notas por dispositivo por mes, te convertís en un usuario fiel de Clarín. Si estás entre 1 y 19, sos un usuario golondrina. Se dice golondrina, es un nombre poético que le puso marketing por los que vienen y se van y todo eso. Pero miren qué diferencia hay en la estructura de consumo de estos dos tipos de usuarios por los tipos de acciones diferentes que realizan en el sitio. Empecemos por los golondrinas, por los de abajo. Hay un 44% de tráfico directo que tienen. Vos me decís, pero ¿cómo? ¿Alguien ingresa directamente y entra 3 veces al mes? Sí, es probablemente porque ante determinados episodios noticiosos que hay en el mes, la gente acude a marcas periodísticas. Lo vimos hace unos días con la especie de crisis cambiaria que hubo a fines de abril. Tenemos un 27% que son buscadores. ¿Sí? Perdón, en tráfico directo está incluido la gente que escribe el nombre de la marca en Google, que escribe, por ejemplo, en el caso de La Voz, Clarín, La Nación, eso sería directo también. Buscadores es gente que busca temas, pone Cristina Kirchner, Mirta Legrand, lo que sea, y le aparece Clarín primero, y otro 26% de tráfico que tenemos por redes sociales. Fíjense que cuando vemos el consumo de información del segmento de los fieles, prevalece el móvil. Y acá hay una pequeña enseñanza. Cuanto más se profundiza la experiencia de lectura, más tiempo pasa el usuario con el medio. Y cuanto más tiempo pasa el usuario con el medio, más también tiende a usar el desktop para esa experiencia. Es decir, navega en la oficina, básicamente. Nosotros tenemos un juego que se llama La Claringrilla, creo que todos lo conocen, que es como unas palabras cruzadas, que se puede jugar online. Ahora en la nueva versión de Paywall te podés guardar la partida, seguirla jugando desde el celular o lo que sea. La juegan 200.000 usuarios únicos por mes. Es muy estable, casi siempre la misma gente. Pero todo el mundo la juega entre las 8 y las 10 de la mañana. Es decir, están boludeando en la oficina con la Claringrilla. Si pagáramos la Claringrilla haríamos más productiva muchas empresas, me parece. Y ahora, los fieles. Fíjense en los fieles que hay. Cuando digo tráfico directo estoy incluyendo a la gente que escribe el nombre de la marca en Google también, que lo contamos, lo podemos aislar y hacemos la cuenta. Fíjense que el 71% es gente que va directamente al medio. Luego de determinado intensidad de uso, la persona acude directamente a la marca. Ahí tenemos también un 16,9, 17% de tráfico de buscadores que son personas que buscan temas libres. Algo que aprendimos también es que cuando un usuario fiel, aunque sea recontra fiel y pague, necesita buscar un tema, primero jamás use el buscador del medio. Si alguno tiene evidencia que se usa mucho en su medio, hacemos un paper porque no conozco ninguno. Lo busca en Google. Pero cuando lo busca en Google, esperamos que Clarín les aparezca primero. O segundo. Hasta tercero estamos bien, me parece. Fíjense que en la intensidad de consumo de noticias que tiene el fiel, se da vuelta la torta, hay como un 70-30 imaginario, en donde prevalece el desktop. ¿Sí? En consumo de información le digo cantidad de noticias únicas vistas. Si vos hoy leíste 10 páginas vistas, pero viste 5 noticias, te contamos esas 5, no la home. Por otra parte, el mayor tráfico, ¿sí? Véanlo de este modo, el 22% de los usuarios únicos hace el 70% de las lecturas en el mes. ¿Sí? Sin contar la home, solo hablando de noticias. ¿Sí? Dejo la home de lado, dejo los juegos, dejo todo de lado. ¿Esto qué quiere decir? La experiencia móvil es importante para captar al usuario, la desktop es importante para retenerla. Las dos tienen que funcionar bien. Y si hay, como yo les decía antes, si la experiencia del usuario falla en el sitio, si el sitio carga lento, si el sitio no carga, el primero que se da cuenta es el que paga, por una sencilla razón, es el que más intensidad de uso tiene. Les quiero compartir, este es el modelo revenue que hoy tiene Clarín. Hoy nos preguntaban, siempre nos preguntan, pero ¿cómo se cobra? ¿Cómo es el modelo de suscripción? Y lo que quiero decir es que la suscripción es una fuente de ingresos más, pero no es la única. A medida que el usuario va profundizando su intensidad de uso del sitio, se van buscando nuevas alternativas de financiamiento. Fíjense que si vos sos un usuario suscriptor, lees 20 notas o más, hay 4 fuentes de revenue que impactan sobre el usuario, mientras que si sos un eventual, con suerte impacten 2. Les comento primero las fuentes de revenue, luego el modelo, que es un poco más interesante de explicar. Básicamente 4 formas de ingreso fuerte de facturación digital en este momento. La publicidad directa y programática, que esa es común a cualquier tipo de usuario.
que se registra. Está teniendo muchísimo éxito Brand and Content, ¿sí? La marca ahora es Clarín Brand Studio. Es contenido que se produce para marcas de modo patrocinado, pero se da un pequeño diferencial en esta producción, es que a la marca se le otorgan insights, ¿sí? Por ejemplo, el 25 de mayo, lo más buscado en Google es la receta del locro. Siempre. Tiene más de 100.000 búsquedas en un día. Es el único día del año que la receta del locro supera el asado. Búsquelo en Google Trends y me da la razón. Con ese insight, la receta del locro puede ser un contenido patrocinado, por ejemplo, de Carrefour. Esa publicidad tiene un valor altísimo para el cliente y tiene un valor alto para el usuario también. De hecho, el 25 de mayo pasado, el segundo contenido más visto fue la receta del locro. También está el email marketing, es a nuestra base de usuarios registrados, que es de 1,5 millones. Se venden campañas de publicidad para empresas que están segmentadas para intereses. El nivel de segmentación más profundo que se puede vender o que se puede otorgar es hasta la localización geográfica. Si viene un cliente y dice, le quiero enviar una campaña de email marketing a personas que leen deportes que viven en el barrio de Recoleta, se puede hacer. Se puede hacer. De hecho, se hizo una muy similar a eso para LAN hace muy poco tiempo. Y por otra parte es el modelo de suscripción, que ustedes ya lo conocen. Esto es como un embudo. Cuanto más usuarios ganamos, más se profundiza la visita. El usuario va a ir cayendo literalmente en diferentes canales de revenue. De 1 a 10 notas decimos que es un usuario golondrina. La verdad es que no sabemos quién es. Es un IP que entra. Cuando cruzan la nota 11, es decir, de la 11 inclusive en adelante, el usuario para seguir navegando necesita dejar sus datos. Seguramente a algunos les habrá parecido poner su cuenta de Facebook, su cuenta de Twitter, crear su propia cuenta, tiene que dejar sus datos. De esos usuarios sabemos cómo se llaman, dónde viven, cuántos años tienen, qué sexo tienen, de qué género son, y también traqueamos todas sus preferencias para conocer sus intereses. Luego están los fieles, que es el núcleo sobre el cual nos enfocamos para que choquen contra Paywall, y después están los suscriptores, que en este momento están en 20 notas. De la nota 21 en adelante te vamos a pedir que paguen. A diferencia de nuestros colegas de la voz del interior, nuestro contador de notas termina el último día del mes. ¿Cómo estamos trabajando para los fieles? La redacción tiene 2 focos de trabajo diferentes. No son 2 equipos, son 2 focos diferentes de trabajo en los diferentes equipos. Para los usuarios fieles, el objetivo es incrementar la recurrencia, es decir, hacer que naveguen más y choquen contra Paywall. Y básicamente los focos de trabajo son la portada, ¿sí? La homepage es lo que más valoran los usuarios fieles. La economía de la información, es decir, tratar todo el tiempo a través de datos de encontrar la mayor cantidad de temas que podemos tratar para aumentar la recurrencia. Entretenimiento bien desarrollado. El 40% de la información que consume un suscriptor es entretenimiento. Pero la acción para suscribir generalmente son notas duras. Los drivers y las cosas que valoran para suscribirse no son las mismas que los retienen. Nuestros suscriptores más fieles y más empedernidos son los que más leen espectáculos, aunque ningún focus group lo confiesan. De hecho, en el último se preguntó, no, yo leo política en Clarín. Mentira, cuando vamos a ver qué hacen, leen 60% espectáculos. Las razones que se retienen no son las mismas razones que captan y está bien que sea así. La experiencia se completa. Óptima experiencia de producto, es decir, necesitamos que el producto funcione bien, adecuadamente, si no son los primeros que se han dado cuenta, y ahora estamos trabajando el canal de newsletters. Les doy 2 ejemplos. El día de la crisis del dólar se envió un newsletter que fue la crisis del dólar, la crisis cambiaria. Se envió un newsletter únicamente para suscriptores explicándoles qué estaba ocurriendo que el dólar subía. ¿Por qué? Porque teníamos, ahora fijemos una política, cada vez que encontramos un tema que genera altísima recurrencia de usuarios directos, se presenta en Google Trends como tendencia y los usuarios consultan qué es esto, qué es lo otro, no lo logran comprender y al mismo tiempo es un tema de que jugamos que es de relevancia en el impacto de la vida cotidiana, disparamos a clase de newsletters. Lo hicimos con el del dólar y se mandó uno segmentado con lo de la lista de San Paoli de los 23, únicamente para los usuarios que visitan más de 30 veces la sección de deportes o sus contenidos al mes. El resultado fue genial, es un mail no pedido, porque claramente nadie me lo está pidiendo. Yo lo hago porque si es una persona suscriptora o registrada, juzgo que le puede interesar, pero tuvo una tasa de apertura del 70% y el 20% de todos los que enviaron apretaron reenviar, es decir, se lo enviaron a alguien más.
¿sí? Fueron a 100.000 personas cada uno de estos newsletters. Por otra parte, para trabajar para usuarios golondrinas, básicamente la estrategia se llama captar usuarios. Captar usuarios. Nuestro objetivo es mantener el liderazgo de usuarios únicos sin monetización. Ayer terminó el mes de mayo, ayer se registró un nuevo récord en cantidad de usuarios únicos en la audiencia de Clarín. ¿Sí? El récord anterior había sido octubre, con la crisis del submarino Ara San Juan, pero este mes, sin haber tenido realmente ninguna noticia de esas características, se superó esa marca. ¿Sí? Y creció la cantidad de fieles. Nuestro foco de trabajo en los golondrinas son básicamente buscadores. Armamos un equipo de SEO. Así como hay un equipo de redes sociales, también tenemos ahora un equipo de SEO. Pequeño, pero que está exclusivamente pensando las 24 horas en cómo producir contenido o hacer que el contenido producido se conecte mejor con la audiencia que está buscando en motores de búsqueda. Medios sociales, estamos pensando en nuevos tipos de contenido y también nuevas formas de ingreso. En las nuevas formas de ingreso también trabajamos en la mesa de audiencias la provisión de insights al equipo de Brand Studio para que pueda trabajar con sus clientes. Para ir cerrando, este es el tráfico de Clarín desde que comenzamos este proceso. Ayer terminó mayo, 42,6 millones de usuarios únicos. Fue récord. 5,1 millones de usuarios fueron fieles. Los fieles eran 3,4 en este punto, cuando comenzamos. Se incrementó la cantidad de usuarios fieles, que básicamente los fieles son los mismos que ya están, que navegan más, y se amplió un poco la base de Golondrina en 37,4 millones. 42,6 millones, terminamos el mes. Sé que me excedí un poco en el tiempo, disculpas, Vanina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Vamos a pasar a la siguiente presentación.